Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 241. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar del escepticismo y la búsqueda de la verdad en el día 25 de epistemología. Bien, el escepticismo no solo pone en duda lo que queremos saber, sino también afirma que nuestra búsqueda de la verdad es básicamente aparente, no conforma una búsqueda fácil, porque vimos desde Pirrón hasta Descartes, pasando por los empiristas como David Hume, que la duda no es simplemente una negación, sino es una forma rigurosa de búsqueda, ¿no? Una actitud que nos mantiene en movimiento hacia certezas más sólidas, ¿no? O al menos hacia convicciones más justificadas. En este sentido, el escepticismo no es simplemente una actitud de desconfianza o negación, es una herramienta, como mencionamos ayer en la conclusión, para afinar la inteligencia humana. Y desde la antigüedad hasta la modernidad ha desempeñado un papel crucial en la evolución del pensamiento crítico y el perfeccionamiento de nuestros conceptos sobre la verdad. En este sentido, puede interpretarse el escepticismo como un límite. Actúa como esta barrera protectora contra toda la credulidad. En ese sentido nos enseña que hacemos preguntas que no podemos responder y que toda creencia merece ser aceptada, y que incluso nuestras percepciones inmediatas o los razonamientos más elaborados pueden ser defectuosos. En ese sentido, el pirronismo, por ejemplo, sostiene que cada afirmación puede encontrarse con una contraafirmación del mismo peso igual, y este equilibrio obliga a una epoché, suspensión del juicio, ¿no? Como la única respuesta razonable a esta incapacidad de establecer certezas absolutas. Y también tenemos que ver que tiene implicaciones filosóficas, porque esta actitud impide que nos aferremos dogmáticamente a ideas o a ideas no justificadas, o ideas justificadas pero que no sean aceptadas por completo, y en este sentido formamos una conciencia constante de los límites del conocimiento humano. Y también hay una dimensión existencial donde nos recuerda nuestra fragilidad epistémica y nos confronta a la imposibilidad de alcanzar una comprensión absoluta, aunque nos enseña a habitar el mundo con más humildad intelectual, ¿no? Porque si no podemos conocer nada, entonces no podemos ser seguros de algo. En este sentido, el escepticismo nos impulsa con este método, digamos, descartiano o de Descartes, que es la duda sistemática, pero que no es un fin en sí mismo, sino que es un método para purificar las ideas o para purificar nuestras creencias, eliminando errores, acercándonos a más verdades sólidas. Y evidentemente Descartes hace esto, ¿no? En sus meditaciones, en su célebre ejercicio de la duda metódica, donde cuestiona los sentidos, el razonamiento, las verdades matemáticas, y evidentemente crea el primer, por así decirlo, certeza, ¿no? Pero incluso con Wittgenstein, como vimos en el otro episodio, en el tercer Wittgenstein sobre la certeza, que yo, el cogito ergo sum, ya constituye conceptos, que ya tengo como creencias. El lenguaje, por ejemplo, que yo utilizo para reflexionar o para dudar o para llegar a esta única certeza, constituye un tipo de lenguaje que he tenido que aceptar como creencia. Entonces vemos que es complicado este tema del escepticismo, que se relaciona mucho con la búsqueda de la certeza, y evidentemente el lenguaje juega un papel importante, pero se puede ver que Descartes lo utiliza como un método, y después Wittgenstein lo utiliza como una reformulación sobre qué es el conocimiento. Y evidentemente la ciencia
tiene como núcleo el escepticismo, ¿no? Porque la exigencia de evidencias empíricas, la falsabilidad de las teorías y la revisión crítica constante son prácticas que sugieren cuestionar verdades antes de aceptarlas. Y evidentemente no toman en cuenta lo que Wittgenstein decía sobre las creencias que ya teníamos. Buscamos una certeza, pero basándonos en otras creencias, buscamos otra creencia o un paradigma nuevo basándonos en paradigmas anteriores, y esto evidentemente conlleva un cierto progreso y inestabilidad en la ciencia, ¿no? Porque como vimos con Newton, la física clásica se vio obligada a desaparecer, dado que decía que nosotros, conociendo los eventos presentes, podemos predecir los futuros, y en este determinismo llegan los fenómenos de si bien no recuerdo, la termodinámica, ¿no? El conflicto con las termodinámicas, donde pequeñas acciones fenomenológicos, vientos fuertes, el clima, decisiones sociales, políticas, constituyen un cierto tipo de indeterminismo que puede modificar todo el resultado futuro, aunque conozcamos el evento presente que estamos viviendo. Entonces esto conlleva también a que la ciencia se vuelva un tipo de conocimiento inestable en ese sentido. Lo está pasando con la mecánica cuántica actualmente, pero esto no se va a ver de acá de 2-3 años, se va a ver cuando pasemos 20-25 años atrás, se va a poder ver cómo ha cambiado el paradigma científico. Evidentemente tiene una dimensión ética también, porque nos empuja a una responsabilidad intelectual de no aceptar premisas sin examinarlas primero, ¿no? Y a cuestionar nuestras propias convicciones y a reconocer también que el conocimiento es un proceso abierto y se puede perfeccionar, no siempre es perfectible. En este sentido, el escepticismo no destruye la búsqueda de la verdad, más bien la refina, la dignifica y nos enseña que la verdad no es algo que simplemente se recibe, sino algo que se conquista, ¿no? Y no es un regalo, sino el fruto de un esfuerzo constante de clasificar, analizar, verificar datos que nos vienen como creencias, ¿no? Evidentemente la verdadera fuerza del pensamiento radica en esta certeza inmediata o las intuiciones intelectuales, porque estas conllevan un tipo de creencia justificada en base a un lenguaje que ya tengo como creencia propia para justificar incluso que yo existo. Pero esta certeza inmediata nos conduce a un no juicio, a una epoché, y ya vimos que Pierre Rondeslin es el principal difundidor del conocimiento escéptico, y en el no juicio existe una certeza también, pero evidentemente esto es algo que el escepticismo tiene como punto de referencia también, ¿no? Y tenemos que entender que también que el escepticismo no lleva a una parálisis ni a un relativismo extremo, ¿no? Porque este nos conduce más bien a un conocimiento lúcido. Porque se puede decir, ¿no? Y dado que no podemos conocer, no voy a aceptar una verdad que muchos aceptan. Y si todos pensamos de esa forma, todo es relativo, entonces. Y en ese pensamiento relativo puede existir un acuerdo común que nos lleve a aceptar ciertas creencias, aunque no estén bien fundamentadas. Y en este sentido el escepticismo hace que esa creencia no fundamentada requiera fundamentación, ¿no? Y se profundice, y cuando se profundiza ahí se vuelve más aceptada por más personas, y evidentemente eso va creciendo hasta creer en los derechos humanos, que no digo que está bien, es perfecto, pero esa creación de derechos humanos surge de un tipo de superación del escepticismo, de verdades absolutas. Y por esto es importante también estudiar el escepticismo y las consecuencias que tiene. Evidentemente hay una discusión sobre los límites del conocimiento y la verdad,
muchos filósofos, cuando hablamos de límites del conocimiento, pensamos en Kant. Immanuel Kant, ese genio, pero a la vez es tan cercano, que afirmaba que el conocimiento humano está limitado al mundo de los fenómenos, las cosas que nos aparecen, ¿no? que experimentamos, mientras que las cosas en sí mismas, el nómeno, están fuera de nuestro alcance. Y en este sentido nos pone un límite de las categorías, un límite de los a priori de espacio y tiempo, que nos sirven para justificar un tipo de conocimiento de lo nómeno. En su libro mencionaba Immanuel Kant que nosotros no podemos conocer, incluso si tratamos de comprender nuestros procesos de intuición, nuestros procesos de comprensión de los nómenos, ¿no? De la percepción, de la intuición perceptual que tenemos al inicio, ¿no? Recordemos que espacio y tiempo están dentro de nosotros como software, y que gracias a estos podemos experimentar el mundo, conocer en general, conocer y juzgar. Más adelante menciono otros libros, pero en La crítica y la razón pura, conocer, ¿no? Y en este sentido, las 12 categorías sirven como los filtros en los cuales yo enmarco todo juicio y enmarco también todo conocimiento o todo límite del que no puedo pasar. Y en este sentido, estamos regidos por estos límites categoriales a priori, nuestras percepciones y también en nuestras sensaciones. Evidentemente, Kant por eso es el constructivista más representativo, porque soluciona el problema del empirismo y el problema también del racionalismo, ¿no? Y bueno, gracias a Kant también la psicología coge fuerza con Jean Piaget, que es otro constructivista que se dedica también al problema epistemológico sobre la adquisición del conocimiento y la justificación del conocimiento. Y después viene Lev Vygotsky, Noam Chomsky y entre otros. Evidentemente hay algo que Immanuel Kant no pudo percibir, pero su teoría puede justificar muchas teorías posteriores, como el de Ludwig Wittgenstein, el enfoque lingüístico que tiene él, sobre todo al final de su trayectoria en el tercer Wittgenstein, que es sobre la certeza. Podemos entender que se vuelve la certeza un hábito contextual donde no pueden ser justificadas porque son tan evidentes que no necesitan una justificación, las creencias. Bueno, la certeza es eso, ¿no? Y nosotros evidentemente estamos compuestos de muchas certezas que no necesitan justificación. Y este punto lingüístico, Wittgenstein también nos hablaría de que el lenguaje define los límites del pensamiento. Y esto básicamente se unifica con el primer Wittgenstein, que nos habla sobre los límites del lenguaje, son los límites de la realidad, y que evidentemente se relaciona con el tercer Wittgenstein sobre las certezas, con decirnos que nosotros ya tenemos certezas, incluso cuando empezamos a dudar de que no tenemos certezas, ¿no? Y hay un cierto tipo de presupuestos que hemos aceptado como certezas que necesitamos incluso para justificar una certeza. En este sentido, hablamos de un tipo de lenguaje. Un ejemplo más fácil sería: nosotros, para dudar de todo, necesitamos el lenguaje. Entonces llegamos a la conclusión: yo pienso, luego existo. Pero ese pienso y existo es una creencia que has tenido que aceptar antes de llegar a esa conclusión, a esa certeza. Entonces el lenguaje juega un papel profundo e importante en la búsqueda de los límites del conocimiento y la verdad. El lenguaje se vuelve tan clave, el lenguaje es tan extremo que todo, incluso pensamientos, creencias, todo se justifica con un lenguaje. Sin lenguaje no hay ningún tipo de razonamiento, no hay ningún tipo de comunicación, ¿no?
pasando esos límites, podemos encontrar algo mucho más allá, que serían las categorías a priori que Kant mencionaba. Pero estas categorías a priori que Kant mencionaba ya están presupuestos en un tipo de lenguaje. Pero en este sentido, estas intuiciones innatas de las que hablamos conllevan también cierto tipo de principio que no conocemos, pero que existen. Y evidentemente esto, si no se justifica bien, se vuelve un dogma. Las creencias que tenemos de este intuicionismo intelectual, como vimos en el episodio número 239, y hablamos sobre que no necesita mucha justificación a las creencias internas que tengamos, ¿no? Las intuiciones intelectuales, que básicamente es el valor subjetivo, la inmediatez, si bien no recuerdo también es la accesibilidad a accesibilidad en el sentido de darte cuenta de que estás tomando conciencia de los límites del conocimiento. Y en este sentido se vuelve no un dilema, porque el dilema con Wittgenstein surge con el lenguaje privado y el lenguaje público, ¿no? Como vimos en el anterior episodio. Entonces, pero bien, vamos a hablar igual de esto, ¿no? El lenguaje privado, el problema que encontramos en Wittgenstein es que cuando nosotros creamos un nuevo lenguaje, digamos, para sentir el dolor. Yo siento dolor y lo denomino S. Y cada vez que me golpeo digo S. Pero cuando salgo al mundo, a la calle, y me golpeo y digo S, las demás personas no lo interpretan como tal. No, están definidas por un contexto lingüístico definido, que no tiene sentido este lenguaje propio, este lenguaje privado que yo definí para expresar el dolor. En este sentido, ocurre algo muy especial porque no hay un tipo de acuerdo ahí, y este dilema evidentemente se puede solucionar con intuiciones intelectuales. De hecho, intuiciones intelectuales como las matemáticas no necesitan que yo diga que 2 más 2 es igual a 4 internamente o externamente, porque es algo general. Y en este sentido, estas intuiciones a priori están dentro, al parecer, de las categorías kantianas, ¿no? Existen estas intuiciones a priori que Kant denomina categorías, ¿no? Categorías de causalidad, categorías de relación, categorías de cantidad, categorías de modalidad, que ya modifican el cómo voy a pensar y el cómo voy a hablar y el cómo voy a emitir el juicio, más que hablar. Y desde este punto podemos ver que la relación que existe con Kant y Wittgenstein, y cómo también ocurre un tipo de comunicación y conflicto entre ambas teorías. Porque si tenemos a priori determinados, yo para comunicar estos a priori necesito hablar de estos a priori, ¿no? Pero Kant en su libro menciona que cuando yo quiero hablar de estos a priori, quiero entrar en contacto con estos a priori, tengo un pensamiento vacío. Y este pensamiento vacío, que básicamente es algo profundo que Kant dice, ¿no? Porque se da cuenta de este problema del acceso y un poco también del lenguaje, ¿no? Tengo este pensamiento vacío, y en este pensamiento vacío no puedo conocer. Y aquí entra lo que nosotros vimos, que es Le Poche, Pierron Dailys, y la suspensión del juicio. Y vimos que la suspensión del juicio nos sirve para justificar creencias y tratar de buscar de que sea más verificable, de que sea más justificable una creencia que tengamos, como un proceso de desarrollo que tenga esta epoche para el conocimiento. Entonces, según Wittgenstein, nosotros estamos dentro de estas experiencias o realidades que no pueden ser dichas, y por tanto no pueden ser conocidas en términos racionales o científicos. Incluso la ciencia moderna ha reconocido esos límites, ¿no? No lo muestra simplemente porque
no es que no le convenga, sino que trae un conflicto mucho más profundo, como el principio de indeterminación de Heisenberg, que impone barreras fundamentales a lo que puede conocerse con exactitud en la física cuántica y a lo que no puede conocerse con exactitud en física cuántica. Evidentemente, esto es una discusión súper moderna, pero esta indeterminación de Heisenberg ya la vimos con Epicurio. Epicurio hablaba de las, si bien no recuerdo, de hecho sí recuerdo, ¿no? Él hablaba del clinamen. El clinamen son como átomos que cambian de dirección indeterminadamente y se chocan entre sí y crean accidentes nuevos, crean indeterminación. Y en este sentido, aquí está enfocándose básicamente la ciencia moderna, ¿no? Estamos llegando a algo que ya habíamos hablado antes, pero eso que ya habíamos hablado antes servía de justificación para decir que el hombre era libre, y en ese sentido tiene un valor ético, pero ahora tiene con la física cuántica un valor ontológico de la naturaleza de la realidad. Y en este sentido también tiene una relación de cómo conocemos aquello ontológico, de cómo conocemos aquello indeterminado. Y evidentemente la suspensión del juicio nos daría acceso a un tipo de conocimiento que no entendemos. Bien, para los dogmáticos defienden verdades universales e inmutables, ya sea por la razón, como lo hace Platón y Descartes, o por la fe religiosa. Entonces los escépticos cuestionan esta posibilidad y sostienen que aunque la verdad pueda existir, nuestra capacidad para alcanzarla plenamente está en duda. Ese es el punto clave, y todo conocimiento por ello está sujeto a revisión y a error. Y los pragmatistas como William James adoptan una posición más funcional. Para ellos no es algo absoluto, sino más bien algo útil, coherente, operativo en la experiencia concreta, cuando la verdad, la búsqueda de esta verdad. Y entonces el lenguaje no solo expresa lo que pensamos, sino moldea y limita nuestro pensamiento, como vemos con Wittgenstein. Pero Wittgenstein habla de este principio de creencia mucho más profundo, donde cada idioma tiene una configuración, una forma de entender el mundo distinta. Lo mismo pasa con los contextos lingüísticos. Entonces la percepción es nuestro primer canal de conocimiento, la percepción, el primer canal de conocimiento, pero es limitada y está susceptible a errores, ilusiones ópticas, condiciones culturales, estados psicológicos, temas. La percepción, siendo el primer canal de conocimiento, es limitado y susceptible a errores, ¿no? Y la razón es una herramienta más crítica que intenta corregir estos errores de la percepción y superar los límites del lenguaje, pero puede equivocarse, ser manipulada o llevarnos a conclusiones erróneas desde premisas erróneas también. Bien, entonces, ¿cómo buscan la verdad en la filosofía los escépticos, ¿no? Para ello tenemos que entender que la verdad ahora se ha vuelto relativo, ha cambiado. La verdad ya no es como los antiguos creían, ¿no? Conocer la naturaleza y la realidad última, sino la verdad como construcción contextual. Por ejemplo, como filósofos como Richard Rorty argumentan que la verdad no es algo absoluto, sino que depende del lenguaje, la cultura, la condición social. Entonces la verdad es lo que tus compañeros te dejan decir, ¿no? Por ejemplo, y este enfoque donde la verdad desaparece, pero cambia de forma y se vuelve más práctica, útil y revisable, es este principio de no buscar verdades absolutas, sino hacer una construcción contextual y ver la verdad como algo práctico, algo útil, algo revisable. Pero eso también conlleva hablar entonces de la ciencia. Evidentemente, Karl Popper, Thomas Kuhn, ya vimos, y ofrecen una visión donde la verdad se distingue pero nunca se alcanza por completo. Popper en este sentido ve que la ciencia avanza, pero avanza por falsación,
O sea que una teoría es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Y en este sentido, Thomas Kuhn ve que los paradigmas científicos cambian y con ellos cambia todo el concepto de verdad, todo el panorama científico. Cuando hablamos de paradigmas, hablamos de conocimientos que nosotros queremos absolutos, y cuando estos cambia entonces la verdad absoluta que se tenía. Y por eso la verdad ya no, la verdad es provisional en ese sentido. Y evidentemente tenemos que hablar también de la verdad sobre el poder, el lenguaje, y Michel Foucault ve que la verdad está profundamente ligada a estructuras de poder, ¿no? Donde cada sociedad tiene su régimen de verdad, tiene su verdad misma, ¿no? Los políticos dicen que son buenos y luchan por la verdad, luchan por la justicia. Entonces, en ese sentido, Michel Foucault ve que esta es una estructura de poder que agarra la verdad como principio de su acción. Y entonces la verdad no es solo una cuestión epistemológica, se convierte entonces ahora en una cuestión política. Y evidentemente también tenemos que hablar de verdad como apertura y diálogo, ¿no? Con Hubert Habermas, que apuestan por una verdad que surge de un consenso racional entre el diálogo libre, sin coacción, sin coerción, sin conflicto, ¿no? De la verdad es el resultado de una comunicación ideal. Entonces, teniendo esto en cuenta, la filosofía contemporánea ha abandonado la verdad, pero la ha revitalizado, la ha contextualizado, la ha democratizado, y ya no se busca una única verdad con mayúsculas, sino que múltiples caminos, múltiples variantes, y todas están abiertas a diálogo, están abiertas a la revisión crítica, al escepticismo creativo, entre otros. Bien. Podemos hablar ahora de los 5 enfoques contemporáneos sobre verdad, ¿no? Bien, reunimos a William James, Charles Peirce y Richard Rorty dentro del pragmatismo, ¿no? La verdad no es una copia estática de la realidad, sino que es aquella que funciona efectivamente para la experiencia y la práctica. Entonces, es verdadero aquella creencia o afirmación que tiene consecuencias útiles y permite resolver problemas y resistir la prueba del tiempo. Por ejemplo, decir el fuego quema es considerado verdadero porque tiene un valor funcional, porque permite evitar el daño físico y orienta a las conductas, y ha demostrado ser útil en la experiencia cotidiana. Por otro lado, la segunda, vamos a hablar de 5 enfoques contemporáneos sobre la verdad. Y en este entonces el falsacionismo de Karl Popper es evidente que se tiene que hablar donde la verdad absoluta no es alcanzable, pero sí podemos avanzar eliminando lo falso. Eso es lo que dice Karl Popper, básicamente, donde el conocimiento científico se construye a través de hipótesis provisionales que deben estar siempre expuestas a la posibilidad de ser refutadas. Y, por ejemplo, la teoría de la gravitación universal de Newton fue válida durante muchos siglos, hasta que las observaciones astronómicas, experimentos, anomalías explicadas en la teoría de la relatividad de Einstein surgieron y cambió el paradigma y cambió la verdad también en este sentido. Pero la verdad entendida como un proceso que avanza eliminando lo falso. Bien, y luego tenemos el tercer enfoque, que es la coherencia discursiva de Hubert Habermas. Habermas fue un filósofo dedicado a esta coherencia discursiva, la filosofía del lenguaje, pero en el sentido hermenéutico, por así decirlo. Entonces la verdad es el resultado de un proceso de comunicación racional y libre de coerciones. En este sentido, una afirmación es verdadera si se puede justificar públicamente y resistir a todas las objeciones en un diálogo real, basado en la ética del discurso. Habermas plantea que la racionalidad comunicativa permite el surgimiento de un consenso y validez, ¿no? Entonces la verdad no está sujeta no está puesta, mejor dicho, en el sujeto, y tampoco está en el objeto, sino más bien está en la interacción comunicativa bajo condiciones ideales de igualdad, libertad, sinceridad, argumentación honesta, entre otros, ¿no? La verdad es
pretensión de validez. Es una pretensión de validez que puede ser aceptada sin ningún interlocutor oyente pueda refutarla en condiciones justas. Esa es la verdad discursiva en este caso, esta coherencia discursiva que se convierte en la verdad. Ejemplo de esto es una asamblea científica donde hay una hipótesis que es aceptada como verdadera, no porque sea incuestionable, como pasaría con Popper. Bueno, él habla del fascismo, pero también está relacionado, pero si no, esta hipótesis es aceptada porque ha sido sometida a una crítica pública, entonces ha resistido objeciones razonables y ha generado un acuerdo entre especialistas. Luego tenemos a Thomas Kuhn con este constructivismo social, ¿no? Donde la verdad científica no es descubierta, sino construida dentro de contextos sociales, históricos y tecnológicos. Lo que se acepta como verdadero depende de paradigmas, de consensos institucionales, de redes de actores. Entonces Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, muestra que la ciencia no avanza linealmente, sino que cambia a través de revoluciones paradigmáticas, cambia de estas, claro, revoluciones paradigmáticas. Newton desaparece, aparece Einstein, Einstein desaparece, aparece Heisenberg con la cuántica, y los científicos trabajan dentro de estos marcos mentales compartidos que definen qué es la verdad. Y en este sentido, la noción de ADN no sería posible sin los microscopios, la biología molecular, el lenguaje técnico que ellos utilizan y una comunidad científica que construye y acepta esta noción, ¿no? No es una copia de la realidad, sino que es una forma de elaborar, de representar la realidad. Y vimos, ¿no?, que ya no se le acepta como copia o impresión de la realidad misma pura, sino que es una elaborada representación de la realidad. Bien, luego tenemos también como último enfoque contemporáneo la verdad como interpretación. Aquí vamos a hablar de Friedrich Nietzsche y Derrida. La verdad no existe como algo objetivo, como un objeto, como pasado, bueno, no como también los otros enfoques han hecho. No lo ven como algo absoluto, sino que todo conocimiento es interpretación. Entonces, condicionado por el lenguaje, donde la cultura, el poder, y la verdad en muchos casos es una función útil o una imposición dominante, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche afirma que no existen hechos, solo existen interpretaciones. Entonces la verdad es una ilusión necesaria, una convención social útil, pero no una revelación de lo real. En cambio, con Derrida, James Derrida, desde este enfoque de constructivista o de la deconstrucción, critica la idea de una verdad estable. El significado está siempre referido a un significante, y el lenguaje nunca dice exactamente lo que pretende, ¿no? Por ejemplo, imagínate un plumón. Un plumón, ese significante lo tienes en tu cabeza como un plumón, pero ahora da un significado. Instrumento que sirve para escribir en la pizarra. Instrumento tiene otro significado. Pizarra tiene otro significado. En este sentido, tienen también significados. Y nunca conocemos en sí el significado del significante. Y en este sentido, él mencionaba que existe en esa traslación, en ese vacío, un casillero vacío, lo llama. Entonces el lenguaje nunca dice exactamente lo que pretende. Entonces las palabras verdades se sostienen solo en estructuras jerárquicas que puedan desmontarse. Podemos desmontar el término verdad, ¿no? ¿Qué significa verdad? Verdad significa aquella realidad absoluta del mundo. Mundo tiene un significado. Realidad tiene un significado. Entonces tenemos que ir de esta forma, dándole significado a los significantes, pero vemos que no tiene un tipo de solución, un tipo de punto objetivo de ver, sino que siempre está sujeto a esa secuencia. Y en ese sentido las verdades se sostienen sobre estas estructuras jerárquicas que pueden demostrarse. Por ejemplo, lo que se considera racional o normal en una sociedad puede ser irracional
o anormal en otra. Entonces las nociones de género, justicia, salud mental, por ejemplo, son construcciones interpretativas que varían con el tiempo, que varían con el poder, que varían con el contexto. Estos 5 enfoques muestran que la verdad ya no puede entenderse como un espejo estático del mundo, sino la verdad puede ser una herramienta práctica como el pragmatismo, una hipótesis provisional como el falsacionismo, un consenso comunicativo como la coherencia discursiva, una construcción histórico-social como el constructivismo o una interpretación situada como la hermenéutica postmoderna, ¿no? Y lejos de eliminar la noción de verdad, estas perspectivas animan a ser más críticos, más reflexivos y abarcar mucho más el concepto de verdad, ¿no? Y ser más responsables en cómo discutimos esto, cómo usamos la verdad, cómo usamos este término de buscar, y entre otros. Bien, muchas gracias por escuchar. Mañana vamos a hablar del escepticismo y su búsqueda ya de fondo, cómo hace. Pero vimos ahora un tipo de introducción, ¿no? Y creo que está bastante completo, bastante interesante. Las reflexiones del inicio también son muy interesantes. Así que nada, les deseo un buen día, un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana.